Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El día de hoy vamos a ver que el fruto del Espíritu Santo es el amor, y de ahí vienen los demás frutos junto con él. El principal fruto del Espíritu Santo es el amor, y de ahí vamos a ver dos frutos del Espíritu Santo que son también la benignidad y la bondad. Los frutos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es lo que deberíamos desarrollar y practicar en nuestro diario vivir. El fruto de la benignidad y de la bondad han sido llamados frutos gemelos porque son semejantes, van de la mano, la benignidad y la bondad. Vamos a ver que la benignidad es el fruto que lleva de la mano al siguiente paso, al de la bondad, y uno al otro se complementan, se ejecutan los dos. La palabra benignidad en el griego es la palabra restote, significa excelencia moral. En hebreo es la palabra jeseo, que significa misericordia. Y la palabra benignidad, el fruto de la benignidad, se traduce en ser, ¿cómo debemos de ser? Serviciales, amados hermanos. Debemos de ser buenos, agradables, amables, corteses. Hacer lo correcto es parte de la benignidad, y ser honrados. El fruto de la benignidad tiene más hacer lo que somos, el ser nosotros en el Espíritu, nosotros. Es decir, es hacer lo que ya tenemos nosotros, nuestra esencia en el Espíritu. ¿Y cómo se ve? Reflejado en nuestras actitudes hacia los demás. Llámese cristiano o llámese en el mundo secular, la benignidad es lo que somos nosotros ya, pero lo vamos a reflejar en cómo somos hacia los demás. Esto lo vamos a reflejar en nuestra manera de ser, nuestras actitudes. Nosotros a menudo podemos hacer una acción amable, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos lleva a hacer esa acción? ¿O qué es lo que nos determina cómo hacer esa acción? Nosotros le podemos dar de comer a una persona que tiene hambre, a un sediento un vaso de agua. Pero ¿cómo demostramos esa actitud? Debe de ser una actitud amable, ¿verdad? Con amor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a realizar esas acciones. Debemos de ser serviciales y corteses. Tratar a los demás con amabilidad. ¿Sí? Eso es lo que debe de ser la benignidad. Y debemos de tratar a las personas por igual, porque todas las personas ante Dios valen exactamente lo mismo. Para Él no hay quien valga más y quien valga menos. Para Él no hay estatus social, ni títulos, ni posición económica. Para Él toda su creación es hecha imagen y semejanza de Él y vale exactamente lo mismo. Es cosa de estima. Nadie es más ni nadie es menos.
¿Por qué? Porque todos nosotros ya somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para Dios exactamente nosotros valemos igual. Por lo tanto, nosotros debemos de ser gentiles y compasivos. Esto también nos ayuda a ver, cuando uno es compasivo, a ver las necesidades de los demás. No nada más en ver mis necesidades, en lo que yo necesito, sino la benignidad nos va a ayudar a ver las necesidades del necesitado, del hermano que está en posición de necesidad. Y el hermano que está en posición de necesidad o está pasando por algo, él no tiene la necesidad de ser pedido y agradecido, ¿verdad? Él solamente está necesitado. Entonces nosotros debemos de dar esa ayuda. ¿Y cómo? No viendo si nos la reconocen o no nos la reconocen. No viendo si él merece mi ayuda o si es digno de mi ayuda. O porque no lo conozca, no lo voy a ayudar. Nosotros como cristianos estamos llamados a ayudar al necesitado, ¿verdad? Y el necesitado va a ver en nosotros eso, exactamente la benignidad. ¿Y qué nos hace ser benignos? El amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos hace ser benignos? El Espíritu Santo obrando en nosotros, porque la benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros realicemos una ayuda debe de ser con cortesía, con amabilidad y no esperando a que nuestra recompensa venga del hombre. Porque recordemos, amados hermanos, que nuestra recompensa está en los cielos. Y yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Somos benignos con todos? ¿O solamente somos benignos con quien nos trata bien o con quien nos cae bien? Usted solito hágase esa pregunta y contéstese la verdad. Vamos a ver, amados hermanos, que la benignidad es un mandato de Dios, es un mandato olvidado. Y acompáñenme a leer Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36, por favor. Seis, 35, 36. Y vamos a leerlo, dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ya ven, amados hermanos, cómo ser benigno es un mandato de Dios, porque dice, ser pues como Él, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que somos cristianos, ¿verdad? A veces yo estoy segura que a más de uno, incluyéndome a mí, se nos olvida que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y que debemos de hacer todo nuevo en Cristo Jesús. Y a veces simplemente no lo hacemos, o simplemente dice, hacer el bien a vuestros enemigos. Y a veces no tenemos enemigos, pero llegamos a tener alguna diferencia y se nos olvida que somos cristianos, ¿verdad? Decimos, no, como me trató, lo trato, y se me hizo, le hago,
para que sienta, todavía decimos, ¿verdad? Para que vea, y se nos olvida. Y no es así, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si ya en Cristo somos nuevas criaturas, la vida vieja quedó atrás. He aquí todas las cosas son nuevas. Y en este versículo nos están mandando a ser benignos. No nos están diciendo si quieres ser benigno. Es un mandato, pero se nos ha olvidado con el paso del tiempo, ¿verdad? Al diario vivir. Debemos de andar en el Espíritu, amados hermanos, no conforme a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros vamos a hacer en nosotros, nuestra vida, como el Espíritu Santo ya mora en nosotros y nosotros somos nuevas criaturas, vamos a andar en el Espíritu. Y el Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, benignidad, bondad. Por eso es necesario que nosotros desarrollemos y aprendamos a tener una comunión con el Espíritu Santo para que sea ejercitando Él sus frutos en nosotros. Vamos a ver qué es la bondad, amados hermanos. La bondad es la generosidad y la rectitud. La bondad es la práctica de la benignidad. La bondad es nosotros poner en práctica la amabilidad, lo bueno, lo misericordioso, pero ¿cómo? Poniéndolo en práctica con generosidad y rectitud. Es hacer lo bueno delante de todos. El fruto del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a hacer la bondad hacia otros. Y la bondad es servir con un espíritu generoso, con gozo, con alegría, ¿verdad? Si vamos a servir, vamos a ayudar con amor, con amabilidad, con generosidad, con gozo y también con rectitud, amados hermanos, porque no por quedar bien vamos a ayudar para quedar bien, sino lo tenemos que hacer conforme a la palabra. La bondad es lo opuesto a lo malo, ¿sí? Como cristianos debemos de hacer el bien a todas las personas. No tenemos que tener ni siquiera en nuestro pensamiento un pensamiento negativo ni de rencor. Ni siquiera en nuestros corazones puede haber nada de eso, amados hermanos. ¿Nosotros podríamos tener acaso eso? Claro que no. Pero a veces se nos olvida. Cuando se nos olvida hacer el bien, ¿verdad? Cuando sale nuestro yo, nuestra carne. A veces se nos olvida. Y nosotros ya no podemos tener eso en nuestros corazones, ni siquiera en nuestros pensamientos. Debemos de llevar a la práctica en nuestras vidas estos dos frutos que van juntos. Por eso les decía, son unos frutos que van de la mano, porque la benignidad es lo que somos y la bondad, cómo la ponemos en práctica. Es hacer lo que sabemos hacer y lo que debemos hacer. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, todos lo conocemos, el ejemplo del samaritano, ¿verdad? Este hermoso ejemplo de este hombre que demuestra sus frutos de benignidad y de bondad. Y vamos a Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35.
y se los voy a leer del 30 al 35, por favor. Dice: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué podemos aprender de este samaritano, amados hermanos? ¿Se da usted cuenta que no necesita ser una persona cristiana? ¿Se da cuenta que pasó un levita y un sacerdote y no tuvieron misericordia? Y tal vez en esa posición a veces estamos usted y yo. Vemos a alguien y no ayudamos. ¿Qué podemos aprender de esta hermosa enseñanza del samaritano? El amor que tiene él por el prójimo, ¿verdad? La compasión, la benignidad. Él fue movido a misericordia. El corazón del samaritano fue lo que él tenía, la benignidad que él tenía, de lo que emanaba su corazón, lo realizó, ejecutó la bondad. ¿Y cómo? Con dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pagó un precio para que lo cuidaran. Sin conocer a la persona que estaba en necesidad, ayudó. ¿Se da cuenta? Él solo le bastó verlo para ayudarlo. Invirtió su dinero, su esfuerzo, tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que lo hizo al samaritano esto? La benignidad que había en su corazón, ¿verdad? Y la puso en práctica con el acto de bondad, ayudándolo. Y este ejemplo que nos deja, amados hermanos, que debemos de estar dispuestos simplemente a ayudar, ¿verdad? A nuestras posibilidades, a manera que nosotros podamos, pero con un corazón servicial, agradecido, generoso, recto, ¿verdad? Y la persona que está en necesidad, esa persona no tiene que tener un mérito de ser merecedor de nuestra ayuda. Esa persona no tiene que tener ese mérito para que nosotros determinemos si lo podamos ayudar o no. Simplemente nosotros, de nuestro corazón, tenemos que ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque está en necesidad. Simplemente es ejecutar la bondad, ¿verdad? A través de la benignidad que hay, demostrando en nuestros corazones dispuestos a ayudar. Nosotros, cuando ayudemos, amados hermanos, no estamos en posición de que nos gratifiquen, nos exalten. No, mis amados hermanos. Y vamos a ver Lucas capítulo 6, 35, por favor.
Lucas 6:35. Y dice así: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, dice nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice, no esperando nada. No debemos de esperar nada a cambio. Nuestra ayuda debe de ser incondicionalmente, puesto que nosotros cuando ayudamos y vemos a alguien en necesidad, es como si nosotros se lo estuviéramos haciendo ¿a quién? A Dios, al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros, el día que nosotros aprendamos a ayudar sin esperar nada a cambio, amados hermanos, nosotros vamos a estar demostrando que somos hijos del Altísimo, ¿verdad? Debemos de ayudar con un corazón incondicional. Y como segundo punto, vamos a ver cómo puedo aplicar yo la benignidad en mi vida. Cómo yo, como cristiano, como servidor, cómo puedo aplicar la benignidad en mi vida. Y el primer punto es en nuestras palabras, de lo que sale de nuestra boca. Y alguien que me quiera leer, por favor, Colosenses 4:6. Amén. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cómo la misma palabra nos dice? Debemos de hablar con gracia, ¿verdad? Nuestras palabras deben de ser gentiles, amados hermanos, llenas de sabiduría. Yo como cristiano estoy llamada a hablar con palabras con gracia, sazonadas con sal, dice. Y saber responder a cada uno con sabiduría, ¿verdad? Nosotros también en nuestras palabras tenemos que poner en práctica la benignidad y la bondad. Y primera de Pedro 2:9, alguien que me ayude a leerla, por favor. Amén. ¿Se da cuenta, amados hermanos? También con nuestras palabras podemos demostrar que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nuestras palabras deben de ser sabias. Y vamos a ver también cómo nosotros, como personas cristianas en Cristo, como personas, como hermanos en la fe, debemos usar la benignidad y la bondad en nuestras acciones. Y vamos por favor a Romanos 12:20. Y esto debemos de ponerlo en práctica, no nada más aquí, sino allá afuera, en el medio en donde nos desenvolvamos, a cada momento de nuestra vida. Y la voy a leer y dice así: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su
cabeza. Amén. Nosotros debemos de tener actos de bondad hasta con nuestros enemigos, amados hermanos. Con todo mundo tenemos que tener nuestras buenas acciones. Dice aquí, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Yo estoy segura que también al que tú amas en Cristo, a las personas que tú amas, yo estoy segura que también tú demostrarías buenas acciones. Eso lo puedo asegurar, ¿verdad? Porque así somos. A quien amamos, a quien nos cae bien, también tenemos buenas acciones. Pero la palabra nos exhorta a que debemos de ser con todos, hasta con nuestros enemigos. Y también como siervos, amados hermanos, debemos de poner en práctica la benignidad, y mayor aún, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor, y como siervos también afuera, en el medio en que nos desenvolvamos, porque no nada más servimos a Dios aquí, también servimos a un Dios viviente al que predicamos afuera. Y acompáñenme a ver, por favor, segunda de Timoteo 2:24. Amén. ¿Me ayuda a leer la hermana, por favor? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Amén, sí. Amén, ¿verdad? Y aquí este versículo, el Señor hablando a nuestra vida, ¿verdad? Como siervos de Dios. Y nos vamos a encontrar, amados hermanos, sirviéndole al Señor, y pudiera ser que también aquí en la congregación y allá afuera, con mucha gente, con diferentes caracteres, temperamentos, cualidades, habilidades. Pero aquí, mayor aún, es cuando debemos de ejercitar la benignidad y ponerla aún mayor en práctica, amados hermanos. Nosotros, como siervos y servidores, no debemos tener contiendas, amados hermanos, ni mucho menos disputas, sino debemos de ser amables, con paciencia hacia todos. Debemos de tener la capacidad de soportarnos, de soportar dificultades y permanecer, ¿verdad? Tenemos que, como siervos de Dios, ser guía y enseñar a otros en la fe, amados hermanos. Como siervos de Dios estamos llamados y obligados a ser apacibles, instruidos, perseverantes, capaces de influir positivamente a través de nuestro ejemplo y de nuestras enseñanzas unos a otros. Como siervos de Dios, no debemos de estar divididos. Debemos de trabajar en el cuerpo de Cristo. Amén. Y aún mayor, amados hermanos, como congregación y como siervos, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entre nosotros debemos de ser aún mayor, guiados por el Espíritu Santo. Amén. No debemos de tener contiendas, ni mucho menos diferencias. Y si las llegáramos a tener, tenemos la capacidad y la madurez de hablarlo conforme a la palabra. Amén. Así que el fruto, mis amados hermanos, de la benignidad debe de ser ejercitado diariamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Debemos de andar en el Espíritu, sea cual sea el lugar en donde estemos parados,
sea aquí, en la calle, en nuestro trabajo, con la familia, donde quiera que vayamos, nosotros debemos de accionar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabe que, mi amado hermano, así vamos a revelar nuestra identidad como hijos de Dios. Y a veces no necesitamos andar diciendo por la vida, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia cristiana, yo sirvo, yo predico. No. El mayor testimonio y ejemplo que podemos dar es nuestra manera de ser. Lo que nosotros necesitamos es accionar en nuestra vida, porque podemos estar hoy aquí y yo estoy segura, amados hermanos, que si nosotros vemos a una persona en necesidad, podríamos ayudar, ¿verdad? Yo estoy segura que si también estamos en nuestro trabajo y vemos al que nos hace la vida de cuadritos, también lo podemos ayudar. ¿Por qué? Porque va a ser Dios, la benignidad de Dios, la amabilidad, el fruto que ya está depositado en nosotros, ejerciéndolo a través de la bondad, sea cual sea el lugar en que estemos. Y estamos llamados a hacerlo, y también es un mandato. Acompáñeme, por favor, a buscar Mateo 25:40. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor, fuerte. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Amén. Aquí el Señor Jesús se identifica con los necesitados. Cualquier acto de bondad, de compasión hacia ellos, es como si se lo hicieran directamente a Él. Tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? También, si es un mandato ayudar y no lo hacemos, es como si se lo hiciéramos al Señor Jesús. Y es un pecado deliberado, porque nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer. Y cuando no lo hacemos, estamos pecando deliberadamente. Amén. Debemos de tener amor, misericordia entre hermanos y con nuestro prójimo. Andar en el espíritu y no en la carne. El principal fruto del Espíritu Santo es el amor, y de ahí se derivan todos los demás frutos. El día de hoy vimos la benignidad y la bondad. Estas son dos maneras de cómo debemos ser mediante nuestro espíritu, nuestra esencia de adentro, lo que somos. Amables, corteses, honrados, bondadosos. Es decir, que debemos de accionar y de ayudar a quien lo necesita. Y esta noche, amados hermanos, yo les quiero dejar una pregunta y quiero que usted sea honesto consigo misma y usted se la conteste, ¿verdad? ¿Está usted siendo bondadoso con todos? ¿Anda usted en el espíritu o en la carne? Contéstesela usted mismo, amado hermano, ahí en la intimidad, cada uno. Como cristianos estamos llamados a mostrar la benignidad en nuestras vidas, andando en el Espíritu. Amén. Y esto lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Y ya estamos terminando, y dice así la palabra. Fuerte, amado hermano, ayúdeme a leerlo.
Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo este versículo es crucial para nuestra vida? Y yo creo que nos los deberíamos de aprender de memoria, ¿verdad? Y escribirlo en las tablas de nuestro corazón para que no se nos olvide. La benignidad y la bondad son frutos del Espíritu Santo que tenemos que cultivar. Y para esto, mi amado hermano, necesitamos desarrollar una relación con Dios. Amén. Para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, necesitamos ejercer día a día, necesitamos arrepentirnos de nuestras malas actitudes y dejar atrás eso. Y que el Señor obre en nuestros corazones, amados hermanos. Amén. Entonces, esta noche nos tocó compartir la benignidad y la bondad. Y sabemos que no somos perfectos, hermanos, que estamos trabajando, ¿verdad? Que no es, el Dios que comenzó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar. Pero también nosotros en el mientras hay que ejecutar, hay que aprender y accionar, hay que poner en práctica la palabra y mayormente en la casa del Señor y donde quiera que seamos. Y esta noche, amados hermanos, ¿por qué no te pones de pie y le pides al Espíritu Santo que te ayude, mi amor?